Muy buen día, estamos en esta semana 3 del curso titulado La lectura eficaz de la Biblia, basado en la obra de los autores Gordon Fee y Douglas Stuart. Para el día de hoy, esta semana, como decía, es la semana 3, pero estamos entrando a la lección 2. Ya vimos la introducción, la lección 1 y estamos en la lección 2, que el día de hoy vamos a ver el tema, el instrumento básico para la lectura eficaz, y el instrumento es una buena traducción. Vamos a tratar de estar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Importa la versión de la Biblia que usas? Algunos de los objetivos del aprendizaje de hoy es que al finalizar esta lección, el oyente y cada uno de nosotros como participantes podamos explicar en qué idiomas fue escrita la Biblia y por qué eso es importante. Describir el problema textual. No quiero sonar muy técnico, ¿sí? Pero es importante esto, el problema textual y la ciencia de la crítica textual. Distinguir los tres tipos de traducciones, en los cuales vamos a encontrar traducciones literal, traducción libre y traducción de equivalencia dinámica. Este creo que es uno de los temas centrales de la clase del día de hoy. También identificar las ventajas y las limitaciones de cada tipo de traducción, con algunos de los ejemplos que vamos a ir viendo, y poder aplicar la práctica de comparar traducciones como una herramienta de estudio. Con todo esto en mente, vamos a comenzar el día de hoy. Me encantaría escuchar tus comentarios, leer tus comentarios en la plataforma en YouTube donde estamos compartiendo este estudio. Y bueno, vamos a entrar de lleno en la sección 1. El punto de partida es el siguiente. No quiero alarmarte, pero te tengo una mala noticia. La Biblia no fue escrita en español. Así es. Comencemos con algo que todos sabemos intelectualmente, pero las implicaciones pocas veces hemos procesado de verdad esta idea. Que la Biblia no fue escrita en español. No fue bajada del cielo con pastas en cuero, en piel, con capítulos, con versículos pautados, no. Ni tampoco fue escrita en inglés, ni en ningún otro idioma moderno de la actualidad. Vivimos en el año 2026 y no fue escrita la Biblia originalmente en ninguno de nuestros idiomas. Ojo con esto. Los 66 libros que componen la Biblia evangélica fueron escritos originalmente en 3 idiomas principalmente: hebreo, arameo y griego. El hebreo es el idioma de la mayor parte del Antiguo Testamento, la lengua en que pensaban, oraban y escribían los profetas de Israel. Luego, el arameo es un idioma hermano del hebreo ampliamente usado en el cercano Oriente Antiguo. Aparece en secciones de Daniel y de Esdras. Y el griego no es el griego clásico de Platón y Sócrates, los filósofos, sino que es el griego koiné, el griego popular del mundo mediterráneo del siglo I. Ese es el idioma de todo el Nuevo Testamento. Esto significa que cualquier persona que lee la Biblia en español, en cualquier versión, está leyendo una traducción. Y esto, nos dicen los autores del libro La lectura eficaz de la Biblia, tiene una implicación que ya señalamos en la lección anterior. Desde el momento en que abres tu Biblia en español, ya estás participando en la interpretación del texto bíblico. No porque tú hayas tomado alguna decisión consciente sobre el texto, sino porque los traductores, ellos sí tomaron esa decisión por ti, en cada línea de cada página. Ojo, no te alarmes, esto no es una mala noticia. Es la realidad del mundo en el que vivimos. Y entender esto bien es lo que hace posible leer la Biblia con mayor inteligencia. Y en este capítulo 2 del curso está dedicada estrictamente a eso, a ayudarnos a entender qué es una traducción, cómo funciona, por qué hay diferencias entre versiones y cómo podemos elegir y usar las mejores herramientas disponibles. Con todo esto, ahora vamos a pasar a la sección 2, que vamos a hablar el problema textual. ¿Cuál es el texto original?
Te decía hace rato, no quiero sonar muy técnico, pero es bueno. ¿Cuál es el texto original? Antes de hablar de cómo se traduce la Biblia, hay que responder una pregunta previa. ¿Cuál es el texto que se está traduciendo? Porque aquí aparece algo que puede sorprender y que a veces genera inquietud en los creyentes cuando lo escuchan por primera vez. No te quiero asustar, pero no existen los manuscritos originales de ningún libro de la Biblia. Así es, no existe el papiro en el que Pablo dictó su carta a los romanos. No existe el pergamino en que Mateo escribió su evangelio. No existe la tablilla de arcilla en que algún escriba copió las palabras de Isaías. No existen. Son copias de copias de copias las que tenemos, hechas a mano durante un periodo aproximadamente de 1400 años, en un proceso de transmisión que inevitablemente introdujo variaciones. Cuando digo variaciones, hablo de miles de diferencias entre los manuscritos disponibles que van desde pequeños errores de ortografía completamente insignificantes hasta algunas diferencias más significativas en el contenido. Para el Nuevo Testamento, solo existen más de 5,000 manuscritos griegos. Algunos son parciales, algunos otros son completos, y no hay 2 de ellos que sean exactamente idénticos. Dicho así de esta manera podría sonar alarmante, pero la ciencia que estudia este problema, la crítica textual, tiene 2 siglos de desarrollo detallado, riguroso y ofrece conclusiones extraordinariamente confiables. El Gordon Fee, el autor del libro La lectura eficaz de la Biblia, explica que los eruditos han trabajado con 2 tipos de evidencia. ¿Cuáles son estas evidencias? Bueno, la primera es evidencia externa. La calidad y antigüedad de los manuscritos, buscando respuestas a preguntas como ¿qué tan antiguo es el manuscrito? ¿De qué región proviene? ¿Cuántos manuscritos independientes coinciden en esa lectura? Los manuscritos más antiguos y de mayor distribución geográfica tienen más peso que los textos más tardíos o limitados a una zona o región. Luego van a la evidencia interna. Los hábitos, las prácticas de los copistas. Los copistas son los que sacaban las copias, no como en la actualidad que usamos una herramienta para sacar copias instantáneas, una igual a la otra. Los copistas a mano escribían de otro texto y iban haciendo la copia a mano. Esta evidencia busca responder a las preguntas siguientes. ¿Qué tipo de error había cometido un copista ahí? ¿Cuál de las lecturas explica mejor el origen de las otras? ¿Es consistente esta lectura con el estilo y vocabulario del autor? Por lo general, la lectura más difícil es la original. Los copistas ellos tendían a simplificar y no a complicar la idea del texto que estaban copiando. Para esto, los autores del curso, del libro, ofrecen 2 ejemplos concretos que muestran cómo funciona este proceso de manera práctica y accesible. El primero está en 1 Samuel, capítulo 8, verso 16. Para esto está la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, muy popular por mucho tiempo, que dice: nuestros mejores jóvenes y la Reina Valera dice vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos. Mientras que las versiones populares, tal vez como la Dios habla hoy, dicen sus mejores bueyes y asnos. ¿De dónde viene esta diferencia de palabras como vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, mientras que la versión popular dice sus mejores bueyes y asnos? Ya no son jóvenes, ahora son bueyes. ¿De dónde viene esa diferencia? Bueno, la Reina Valera sigue los manuscritos hebreos medievales, que dicen jóvenes. La versión popular sigue la versión de la Septuaginta, una traducción griega, la traducción del Antiguo Testamento hecha entre los siglos 3 y 2 a.C., que dice ganado o bueyes.
La explicación es importante para esto. En el hebreo la palabra para jóvenes se escribía con 6 palabras, mientras que la palabra para ganado se escribía también con 6 palabras. Ojo con esto. La explicación es así. La palabra para jóvenes se escribía con las letras B de bueno, H, R, Y, K, M. Mientras que la palabra para ganado se escribía con B de bueno y en vez de la H era Q. Seguía con la R, Y, K y finalizaba con la M. La diferencia entre las dos palabras era una sola letra, la H contra la Q. Un copista en algún momento de la transmisión medieval confundió estas dos letras y escribió jóvenes. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, fue traducida antes de que ese error se introdujera, y por eso preservó el original. Y ahí se hizo ese pequeño detalle de una palabra diferente. No tiene ninguna diferencia doctrinal, simplemente una palabra distinta. Un ejemplo más, que es más conocido. En 1 Corintios capítulo 11, verso 29, la Reina Valera añade la palabra indignamente, diciendo el que come y bebe indignamente. Las versiones modernas simplemente dicen el que come y bebe. ¿Por qué? Porque la palabra indignamente no aparece en ninguno de los manuscritos griegos mejores y más antiguos. Sí aparece en el versículo 27 del mismo capítulo, donde los manuscritos la incluyen. Un copista posterior, al copiar el versículo 29, probablemente la añadió por familiaridad con el versículo 27, pero las versiones modernas corrigen ese detalle o ese error. Pregunta, ¿cambia algo de importancia teológica en estos casos? No. Y eso es precisamente el punto de la crítica textual. La mayoría de las variantes son insignificantes, y los casos donde sí hay cierta significancia, los eruditos pueden trazar con alta confianza el texto más cercano al original. La Biblia que tienes en tus manos refleja siglos de trabajo cuidadoso y responsable. Las notas al pie que dicen algunos manuscritos añaden o agregan, o algunos manuscritos no incluyen, no son señales de que la Biblia está corrompida o modificada con mala intención. Son evidencia de que los traductores trabajan con honestidad académica en cada detalle de esas traducciones. Entremos a la sección 3. La ciencia de la traducción. La traducción actualmente y por muchos años ha contemplado 3 tipos de traducción. Una vez que el traductor tiene el texto original o el texto más cercano al original, conforme a lo que acabamos de escuchar, que la crítica textual puede establecer, enfrenta el segundo gran problema. ¿Cómo lo traduzco? Esa no es una pregunta sencilla. Traducir no es simplemente reemplazar cada palabra de un idioma por su equivalente en otro. Fíjate, te comparto un poco. Yo vivo en Estados Unidos, en Houston. Soy hispano, obviamente. Y hay personas que traducen palabra por palabra. Pero hay personas que interpretan, que escuchan un enunciado y a la hora de traducir interpretan la idea. Esas son formas de traducir. Los idiomas, como decía ahorita, traducir no es simplemente reemplazar cada palabra de un idioma por su equivalente en otro. Los idiomas no funcionan de esa manera. El hebreo, ojo con esto, tiene estructuras gramaticales que no existen en nuestro español. El griego usa casos nominales, estructuras que el español no tiene. Hay palabras en griego que no tienen un solo equivalente exacto, preciso en el español actual de nosotros, en el castellano, por decir. Hay modismos que traducidos literalmente pierden todo su sentido. Y hay formas de expresión que, si se adaptan demasiado al español moderno, van a perder su sabor histórico y su sabor cultural original. Identificar 3 teorías o 3 tipos de traducciones y poder explicarlas bien es uno de los aportes más prácticos de este capítulo. Te voy a presentar
Te voy a dar un poquito de contexto de los nombres técnicos, pero inmediatamente te voy a explicar lo que significa en la práctica estos tipos de traducción. Primero, la traducción literal. La traducción literal, también conocida como equivalencia formal o traducción palabra por palabra. Este tipo de traducción intenta reproducir lo más fielmente posible tanto las palabras individuales como la arquitectura y las estructuras de la gramática del texto original. La distancia histórica del texto se va a mantener completamente intacta, por lo que un lector actual, moderno, es quien debe de tener: punto número 1, el conocimiento; 2, recursos; 3, herramientas para poder cruzar la distancia, la brecha entre las culturas originales y las nuestras, y la lingüística entre las originales del texto bíblico y las nuestras. ¿Cuáles son las fortalezas de este tipo de traducción? Su estructura refleja la arquitectura del texto griego o hebreo, funcionando como una ventana transparente. No hay ningún filtro. Es útil para el estudio profundo, severo y comparativo. ¿Cuáles son sus limitaciones? Mantienen la distancia histórica en lugares equivocados al trasplantar construcciones de la sintaxis o de los verbos sin adaptarlos, resultando esto en un español muy rígido, antiguo o lejano al que usamos en la actualidad. Algunos ejemplos de estas traducciones: la principal es la Reina Valera 1960. Es una excelente traducción, pero no es la más accesible para todas las personas que desconocemos el original, las estructuras lingüísticas, la sintaxis, la semántica de las palabras, el campo de acción de las palabras. Aquí entran las traducciones de equivalencia dinámica, también conocida como traducción funcional o de pensamiento por pensamiento. Esta es la más recomendable. Esta traducción busca que el efecto del texto en el lector moderno actual sea equivalente al efecto que producía originalmente en sus lectores de la antigüedad. Que lo que ellos estaban entendiendo lo podamos entender nosotros. Para lograr esto, la teoría adaptada, la traducción adapta el idioma, la gramática y los modismos de una forma natural a nuestro idioma como receptores. Mientras que se esfuerza en mantener intacta la distancia entre los datos históricos y culturales. ¿Cuáles son fortalezas de este tipo de traducción? Es la traducción más recomendada por los autores Gordon Fee y Douglas Stuart como una herramienta principal para el estudio serio, para la enseñanza, para la predicación regular. Destaca por su rigor, por su dureza académica y por ofrecer un texto en un español accesible, contemporáneo, fluido y preciso que permanece completamente fiel al sentido original. Ejemplos de este tipo de traducción: la nueva versión internacional. Esa para mí es una de las versiones. Conozco a quien fue director del comité de traductores y hicieron un gran trabajo. Y finalmente, las traducciones libres, también llamadas paráfrasis. Este tipo de traducción, su prioridad es la comprensión inmediata sobre la fidelidad al idioma y la forma. Van a eliminar la distancia histórica tanto como sea posible. Van a tratar de comunicar un mensaje extremadamente claro, muy cercano a un tipo de comentario bíblico. Algunos ejemplos: es una Biblia llamada Biblia al Día. Aquí pudiera entrar la Dios habla hoy. Hay una versión, un comentario, una paráfrasis muy famosa de Eugene Peterson, que trata de explicar la Biblia con su vocabulario, con su lenguaje, de una manera muy, muy clara. No necesariamente una traducción súper fiel. La recomendación de los autores del libro
La lectura eficaz de la Biblia es clara y fundamentada. Para la lectura y el estudio regular de la Biblia, la mejor teoría es la de equivalencia dinámica. La Nueva Versión Internacional es, según ellos, la mejor traducción disponible en español y su uso debería ser el punto de partida para el estudio serio. También recomendaría la Biblia de las Américas, la otra versión llamada Versión de la Palabra, pero eso no significa que debemos de abandonar otras versiones. Los tres tipos de versiones, tanto formal como dinámica como paráfrasis, tienen su lugar, tienen su punto, tienen su valor. Y quiero que veas por qué. Con esto entramos a la sección 4 y vamos a contemplar las ventajas y los peligros de cada tipo de traducción. Fíjate, la traducción literal, como la Reina Valera 1960, tiene una ventaja que ninguna otra traducción puede igualar. Su estructura refleja con mayor fidelidad la arquitectura del texto griego o hebreo original. Para quien está estudiando con seriedad y quiere entender cómo funciona el argumento en el idioma original, la traducción literal es una ventana muy transparente, muy clara. Te va a mostrar de manera fiel cómo la traducción fue hecha palabra por palabra exactamente. Pero tiene un problema estructural que señala a Gordon Fee. Dice que mantiene la distancia histórica entre los lugares equivocados. Mantiene las estructuras gramaticales del griego o el hebreo, como lo mencionamos hace un rato, que en español resultan extrañas o incluso ambiguas, confusas, mientras que precisamente esas estructuras eran completamente naturales para el lector original. El lector original no tenía esas confusiones que podemos tener nosotros al manejar un lenguaje distinto al de ellos. El resultado es que un español que a veces suena como en la Reina Valera, un español que a veces suena rígido, arcaico, lejano, confuso, no porque el texto original haya sido difícil para los oyentes o los lectores en el primer siglo eran totalmente claros, pero para nosotros no siempre lo son, porque la estructura, a la hora que la leemos, la estructura fue trasplantada sin adaptación, y en ese tipo de traducción a veces no vamos a poder lograr el mejor entendimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas, el entendimiento, la profundidad de estudio teológico y de los idiomas originales. Un segundo ejemplo que se muestra en el libro está en 2 Corintios capítulo 5 verso 16. Fíjate, la Reina Valera traduce del griego sarx como, dice la palabra katasarka, como conocemos según la carne. Esa frase, conocemos según la carne, en español es confusa, de manera que el griego no lo era. En el griego no era confusa, pero para nosotros puede llegar a serlo. Las versiones populares resuelven esta confusión correctamente diciendo: ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Mientras que la Reina Valera la traduce según la carne. En las versiones populares se traduce como criterios de este mundo. Para los lectores del primer siglo, el griego era claro para sus lectores. La traducción literal en muchas veces lo va a volver oscuro para nuestros lectores. No va a ser entendible completamente, y vamos a utilizar la carne a interpretar la palabra carne como para solamente apetitos sexuales, apetitos de alcohol, de cosas referentes a vicios personales, cuando no era realmente así en el primer siglo, o lo que estaba intentando Pablo en ese texto. En el extremo opuesto está la paráfrasis o una traducción libre. Su gran virtud es la accesibilidad inmediata. El texto fluye con naturalidad, es fácil de entender y no exige ningún trabajo cultural profundo para el lector.
Por eso es precisamente su problema para el estudio serio. No puede ser tomada para un estudio hermenéutico o exegético. La traducción de una paráfrasis ya está tomando decisiones interpretativas en cada línea que deberían de ser labores nuestras como lectores. Cuando la Biblia actúa de versión de paráfrasis, traduce la palabra griega charismata como dones espirituales. Esa palabra sí son dones espirituales, pero la traduce como capacidades especiales, una traducción, perdón, se me fue, una traducción, una paráfrasis, vaya. Una paráfrasis lo traduce de esa manera, pierde el sentido de ese texto. Decir, capacidades especiales son los dones espirituales. El traductor ya decidió por nosotros, pensando y decidiendo que los dones espirituales son esencialmente habilidades que son naturales, pero ahora son mejoradas. Ahora son puestas en servicio al ministerio. Eso es una interpretación teológica significativa disfrazada de traducción. La Biblia, como paráfrasis, también traduce en 1 Corintios capítulo 11, verso 10, un versículo notoriamente difícil sobre la autoridad de la mujer, diciendo que de una manera que invierte el sentido del original griego. El original griego dice que la mujer tiene autoridad sobre su propia cabeza, pero la paráfrasis lo traduce como que ella está bajo la autoridad del hombre. No es una diferencia menor. Es el significado contrario, de hecho. Y el lector que confía en esa paráfrasis, en esa traducción como si fuera el texto original, nunca va a identificarlo ni entenderlo. La recomendación práctica de los autores de la lectura eficaz de la Biblia dicen que si se usa la paráfrasis para estimular el pensamiento, para leer con frescura un texto muy familiar o para compartir la Biblia con alguien que nunca ha tenido contacto con la Biblia, está bien, pero que no la usemos como el texto base para el estudio serio o para la enseñanza. La profundidad del estudio bíblico depende de la calidad del instrumento. Y aquí es donde vamos a recurrir tanto a la traducción literal o a la traducción dinámica para poder tener una mejor base, firmeza y estructura de nuestro estudio bíblico. Con esto entramos a la sección 5. En esta sección 5 vamos a ver los 4 grandes problemas de la traducción. Los autores de la lectura eficaz de la Biblia dedican una parte importante de este capítulo a mostrar los problemas concretos que se enfrenta cualquier traductor. Conocer esos problemas nos va a ayudar a entender por qué las versiones difieren entre sí en puntos específicos y a interpretar esas diferencias con criterio en lugar de buscar una confusión. Ok, mira. El problema número 1 son el tema de los pesos, el peso, las medidas y el dinero. La Biblia menciona constantemente medidas, unidades de pesos y unidades monetarias que ya no existen en nuestro tiempo. Por ejemplo, el denario, el talento, el efa, el bato, el homer. Si te pregunto, si las transliteramos, dado al lector los términos originales pero sin significado real, o los traducimos a equivalentes modernos que puedan entenderse, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería el beneficio? Si nada más los traducimos palabra por palabra o le damos un significado familiar al nuestro. El problema con la transliteración es que el texto pierde su impacto. Fíjate, en Mateo capítulo 18, verso 24 al 28, la diferencia entre la deuda del primer siervo y la del segundo siervo es escandalosa. Uno debe una cifra astronómica y el otro una insignificante, pero si la leemos en la Reina Valera,
La Reina Valera dice 10,000 talentos contra 100 denarios. El contraste, si no conocemos exactamente la dimensión, nos dice, como lectores modernos, nos dice muy poquito. 10,000 talentos contra 100 denarios, no lo dimensionamos, pero cuando una versión popular dice muchos millones contra una pequeña cantidad, el contraste y el impacto dramático del texto se vuelve muy legible. Nos da conciencia de la gran diferencia entre los dos casos. El problema número 2, los eufemismos. Todos los idiomas tienen eufemismos para funciones del cuerpo, sexualidad y temas delicados. El hebreo antiguo del Antiguo Testamento tiene los suyos. El griego del siglo I tiene los propios también. La pregunta del traductor es: ¿traducir literalmente con riesgo de confundir? ¿O usar el equivalente directo con el riesgo de ofender a ciertas culturas? ¿O buscar un eufemismo equivalente en el idioma receptor? Gordon Fee cita el ejemplo de Génesis capítulo 31, verso 35, donde Raquel dice a su padre que no puede levantarse, y la Reina Valera en 1960 dice: no me puedo levantar porque estoy con la costumbre de las mujeres. Mientras que la versión popular prefiere usar un lenguaje claro, directo, diciendo: hoy tengo mi periodo de menstruación. Ninguna de las dos es incorrecta, pero para el lector moderno, la segunda comunica lo que el texto quiere comunicar sin rodeos innecesarios, con claridad, para poder entender en la actualidad de qué realmente estaba pasando. Hay quien posiblemente, si se lee estoy con la costumbre de las mujeres, posiblemente lo desconozca y no entienda de qué está hablando. Un problema número 3, el vocabulario, y aquí está uno de los desafíos más sutiles y más importantes de las traducciones. No se trata solamente de encontrar la palabra en español o castellana que signifique lo mismo que la palabra griega o hebrea. Muchas palabras del griego o hebreo tienen un rango de significados que no necesariamente coinciden exactamente con ninguna palabra en español actual. Y algunas palabras castellanas o en español ya tienen significados o connotaciones que no existen en el original griego o hebreo o arameo. El ejemplo más claro en el ámbito teológico es la palabra griega sarx, ya la vimos hace un rato, que la Reina Valera traduce simplemente como carne. El problema que la palabra carne en español evoca o nos dirige inmediatamente al cuerpo físico. Pero en la teología de Pablo, la palabra sarx generalmente no se refiere al cuerpo físico. Se refiere a una orientación espiritual de la vida orientada lejos de Dios, que a veces llama naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Cuando Pablo dice, no andéis según la carne, según el espíritu, no está hablando de... No quiero volver a sonar técnico, pero no está hablando de un ascetismo corporal. El ascetismo era la enseñanza en donde, una enseñanza muy griega, o gnóstica, donde el cuerpo y el espíritu estaban completamente separados, y el cuerpo, todo lo referente a la carne y el cuerpo era malo, y solamente lo espiritual era bueno. Pablo realmente está hablando de una reorientación completa, total, de toda la vida hacia Dios, tanto corporal como espiritual, en una unidad. También están los juegos de palabras que son prácticamente imposibles de traducir. Por ejemplo, Juan capítulo 3 verso 8 usa la palabra griega pneuma, P-N-E-U-M-A. Pneuma, que significa tanto viento como espíritu. Dice Juan capítulo 3, el viento sopla donde quiere, así todo aquel que es nacido del espíritu. El juego de palabras es intencionado. Jesús está hablando del viento para hablar del espíritu usando la misma palabra.
En español, nosotros necesitamos dos palabras distintas y el juego de palabras muchas veces pudiera llegar a ser confuso o pudieran perderse el tema del entendimiento. Pero para el griego, la palabra neuma tiene ambas connotaciones, tanto viento como espíritu. El problema número 4, la gramática y la sintaxis. Los idiomas tienen estructuras gramaticales propias que no se trasplantan bien todo el tiempo. El griego usa el genitivo como una construcción de posesión o relación, de maneras que el español no tiene. Quiero darte un ejemplo para volver a no sonar tan técnico y poder aclararlo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, verso 3, la Reina Valera dice, la palabra de su poder. La palabra de su poder suena lejano, oscuro en español porque es una transliteración directa de la construcción griega. Mientras que las versiones populares dicen, en vez de la palabra de su poder, dicen su palabra poderosa. Comunican lo mismo con mayor naturalidad en un español actual y entendible. Si han notado que en el Génesis se repite mucho la palabra, por ejemplo, la palabra Y al inicio de los versículos, como cuando dice, y Dios habló, y Dios dijo, y Dios vio. Esto no es un recurso literario ni un énfasis del autor. En el hebreo original se usaba una partícula, una letra llamada wow, sí, wow, W-A-W, que funcionaba simplemente como nuestras letras mayúsculas actuales para abrir una oración, como la palabra y. Por eso, muchas Biblias actuales quitan esa Y repetitiva para que el texto tenga un ritmo más natural en español sin perder nada de su significado original. Todo esto es un tema muy cuidadoso de los eruditos. Entramos a la sección 6. Una guía práctica. ¿Cuál traducción debemos de utilizar? Llegamos a la pregunta más práctica del capítulo. ¿Qué traducción debería estar utilizando? La respuesta honesta es que no existe una traducción perfecta. Esa es la realidad. Cada una tiene sus fortalezas y sus limitaciones, como ya lo platicamos un poco. Pero sí existe una recomendación fundamentada que da Gordon Fee con claridad y que merece tomarse en serio. Mira, a la hora de estudiar la Biblia, no todas las traducciones cumplen la misma función. Por eso hoy quiero darte una guía rápida para que sepas cuál elegir según tu momento de lectura. Como tu herramienta principal para el estudio regular, te recomiendo la Nueva Versión Internacional. Está hecha por un comité de eruditos evangélicos que lograron un equilibrio perfecto. Es fiel al sentido original, pero en un español contemporáneo y muy sencillo, claro y preciso. Ahora, como segunda fuente para consultar y comparar, la opción ideal sigue siendo la Reina Valera 1960. Es la más familiar en el mundo hispanohablante y al ser una traducción más literal te ayuda a percibir mejor cómo estaba estructurado el idioma original. Ahora, si buscas una lectura más devocional o estás guiando, ojo, aquí es importante, si estás guiando a alguien que se acerca a la Biblia por primera vez, la mejor opción es la versión popular, tal como la Dios habla hoy. Su lenguaje sencillo, natural, muy accesible para todos, pero ojo con esto. Hay Biblias que deberíamos de... Son importantes, pero deberíamos de evitar como texto único de estudio. No digo que no se use, porque esta no es una recomendación personal mía, es de los autores de la lectura eficaz de la Biblia. Este tipo de Biblias que te voy a mencionar no son las más recomendables para el estudio profundo. Me refiero a las paráfrasis, por decir la Biblia al día, o como la que te mencionaba, la Biblia, el comentario o la paráfrasis de Eugene Peterson. En ellas el traductor ya interpretó el texto por nosotros. Son buenas como una lectura adicional para captar una idea, una ilustración, pero nunca como la base para enseñar.
Mi recomendación general es muy simple. Ten siempre a la mano al menos 2 traducciones diferentes y compáralas. Recuerda que donde las versiones no coinciden es justamente donde se esconde una pregunta muy interesante para profundizar. Y ojo con esto, esta es una aportación mía. Entre mejores preguntas hagas, mejores respuestas vas a encontrar. Y las preguntas a la Biblia son importantísimas que las podamos realizar. Y la Biblia no se va a ofender porque le hagas preguntas. De hecho, es hermoso. Otro detalle. La Biblia es inductiva, no deductiva. No quiero sonar técnico una vez más. Inductiva quiere decir que ella misma responde las preguntas. No nosotros deducimos con nuestras ideas y nuestra cultura, como vimos en el capítulo 1, que llegamos al texto y con nuestra cultura, nuestras historias, nuestros planteamientos, deducimos qué es lo que quiere decir la Biblia. No, la Biblia, ella es inductiva, quiere decir desde adentro de ella nos responde. Con esto, entramos a la sección 7, el cierre, la traducción como acto de servicio. Cerremos esta lección con una perspectiva que ayuda a integrar todo lo que hemos visto hasta este momento. La traducción de la Biblia es uno de los actos de servicio más generosos que existen en la historia del cristianismo. Vuelvo y no me están pagando por esta mención. Detrás de la nueva versión internacional que tienes en tu mesa hay años de trabajo de docenas de eruditos con formación en griego, hebreo y arameo. Comparando miles de manuscritos, debatiendo cada palabra con honestidad académica y compromiso de fe. Todo para que tú y yo podamos abrir esa Biblia en tu idioma y escuchar el mensaje de Dios con la mayor fidelidad posible. Alguno de los eruditos fue una persona con quien tomé una clase, el doctor Pablo Deiros, otro gran escritor, Edesio Sánchez Cetina, excelentes libros, te los recomiendo. El hecho de que no existan los manuscritos originales no es una amenaza para la fe. Es el punto de partida de una ciencia que durante 2 siglos ha demostrado que la transmisión del texto bíblico es extraordinariamente confiable. Las notas al margen no son señales de incertidumbre, son más bien señales de solidez que le dan fuerza al texto. Y el hecho de que existan diferencias entre traducciones no es una señal de que la Biblia diga cosas distintas. Es señal de que hay decisiones legítimas que los traductores toman, ojo, con responsabilidad, y que nosotros, como lectores que estamos siendo formados y creciendo, vamos a poder ir entendiendo y también, ¿por qué no?, evaluando, cuestionando. La práctica de comparar traducciones es probablemente el hábito de estudio bíblico más simple, más accesible y más poderoso que existe. Cuesta nada. Simplemente requiere un par de Biblias o acceso a internet en donde en la descripción te voy a dejar algunos sitios en los cuales podrás encontrar versiones de la Biblia disponibles y que puede transformar completamente la claridad y la calidad de tu lectura. Ya estamos cerrando esta lección. En la próxima lección vamos a comenzar cada capítulo voy a decir lo mismo, el corazón de este curso, los géneros literarios. Vamos a empezar con las epístolas del Nuevo Testamento, que parecen las más fáciles de interpretar, pero que, ojo, esconden algunos de los desafíos hermenéuticos de interpretación más delicados de toda la Biblia. Te agradezco si has llegado hasta acá en esta clase. Recomienda este contenido, compártelo. Agradeceríamos mucho que este material pueda ser accesible para todas las personas. Estamos dedicando tiempo y sigamos creciendo en la lectura eficaz de la Biblia para poder no solamente crecer en conocimiento, sino ser transformados mediante el poder de la palabra, porque doy testimonio de que la escritura, el texto bíblico, tiene poder y el Espíritu Santo obra a través de cómo nos acercamos a la palabra de Dios. Que tengas un excelente día. Gracias y nos vemos la próxima semana.